Bueno, vamos a hablar de las patologías más frecuentes de la córnea. En realidad vamos a hablar de, yo te diría, el 99,9% de la patología de la córnea. Tal vez nos va a quedar algunas patologías como secuestro corneal, que podemos ver algo en la última clase, o si no, creo que ya lo habíamos comentado, y un curso de segundo nivel de este curso de segundo nivel, donde está la doctora Audrey Calderón, el doctor Nicolás Puretti, el anestesista en oftalmología Javier Álvarez, el doctor Pablo Sandi. Yo voy a dar oftalmología exclusivamente felina, que también ahí vamos a hablar de esta patología y vamos a profundizar un montón. Con respecto a la córnea, recordando, por supuesto, la primera clase, no nos olvidemos que anatómicamente es parte del continente junto con la esclera y se va a relacionar externamente con el medio externo, ¿no? O sea, con el ambiente, e internamente se va a relacionar con el humor acuoso. Se diferencia de cualquier otro tejido del cuerpo, porque en realidad no hay otro tejido con esta característica que sea totalmente transparente y que sea totalmente avascular. Recordemos que la vascularización en la córnea es un signo inflamatorio, o sea, de enfermedad, o un signo de reparación. Eso no nos tenemos que olvidar nunca. La córnea siempre es avascular. Tiene una función muy importante, dos funciones muy importantes. Primero, que tiene una función refractaria, y otra función actúa como barrera, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no nos olvidemos que la córnea, el epitelio de la córnea, se recambia cada 7 a 10 días, entonces impide por ahí que se adhieran bacterias o todo este intercambio de bacterias o cuerpos extraños muy pequeños. Con el barrido y el recambio del epitelio hace que justamente nos protege de alguna otra manera. Algo que me parece muy importante es recordar cuáles son las características de una córnea sana, que son principalmente lisura, brillo, humedad. Estas tres se la va a dar la película lagrimal precorneal. Otra característica es transparencia, avascular y libre de pigmentos. Esas son las 6 características de una córnea que siempre nosotros tenemos que tratar de conseguir. O sea, nuestra función en este curso es lograr que la luz llegue a la retina, estimule los fotorreceptores con la menor cantidad de aberraciones posible. Y yo creo que a través o a partir de esta clase todo lo vamos a lograr. No nos olvidemos, y recordando un poquito lo anterior también, que la córnea o el globo ocular tiene 3 barreras que la verdad lo protegen un montón. Uno es la película lagrimal precorneal. Otra barrera es el epitelio, que como decíamos hoy, es una barrera física muy importante porque remueve bacterias y cuerpos extraños al recambiarse cada 7 o 10 días, que es el epitelio, y la membrana de semen, que es una membrana que le da podríamos decir, una barrera mecánica muy importante porque le da firmeza le va a dar firmeza a la córnea. Histológicamente, que esto no lo vimos y lo vamos a recordar ahora, y me parece importantísimo que lo recordemos porque vamos a entender un montón de patologías. Tenemos un epitelio, que es un epitelio estratificado, está en estratos, no queratinizado. Estas células epiteliales se renuevan, como dijimos, cada 7 o 10 días. Son aproximadamente entre 7 y 8 capas que tiene el epitelio. La membrana de Bowman o membrana basal, en la cual contiene hemidesmosoma. Esta membrana, y acuérdense de esta palabra, hemidesmosomas, esta membrana, la membrana de Bowman o membrana basal, en algunos libros la van a encontrar como parte del epitelio o incluida en el epitelio como una de las estructuras. Y le permite justamente adherir el epitelio al estroma. El estroma, que es aproximadamente entre el 85 y el 90% del espesor de la córnea, está formada por queratocitos dispuestos de una forma paralela que permite su transparencia y muchísimo colágeno. No nos olvidemos de esto, ya que cuando veamos cierta alteración de la
de la córnea con queratomalacia, este colágeno es el que es degradado. Es muy importante esta capa y nosotros siempre que tengamos que generar una reparación, tenemos que hacer lo imposible para que estos queratocitos y todo este estroma muy constituido por colágeno quede perfecto para lograr buena transparencia. La membrana de semen, la membrana de semen es una membrana avascular, no avascular, acelular, no tiene células, está formada por el endotelio y esta membrana es la que le da muchísima firmeza a la estructura de la córnea. Como decíamos hoy, es una barrera. La otra capa, y la última, es el endotelio. Hacia adelante tiene la membrana de semen y hacia posterior va a contactarse o conectarse con el humor acuoso. Es importante recordar también que este endotelio hay que cuidarlo muchísimo, ya que no se regenera. Cuando se muere una célula de endotelio, las otras modifican su anatomía, o su física, o su anatomía, y hace que cubran el espacio una célula muerta. Por eso nosotros nacemos con cierta cantidad de células y vamos a morir con muchas menos células, porque no se van a regenerar. La fisiología. ¿Cómo es posible? Entonces decimos, ¿cómo es posible que nuestra córnea, si no está vascularizada, ¿cómo se nutre? Bueno, la nutrición es principalmente y un altísimo porcentaje está dado por la lágrima. Esa gota que es tan preciada que muchas veces tal vez no le damos importancia, es la que nutre, oxigena, hidrata a la córnea. No me voy a cansar nunca de decir esto. Y es la que le va a dar una de las características de lisura, de brillo y humedad a una córnea sana. Las lágrimas, como todos recordarán, está constituida por varias partes, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de queratoconjuntivitis seca. Otra nutrición, y principalmente el endotelio, va a estar dado por el humor acuoso. Por eso cuando se modifica o afecta el humor acuoso, ya sea por un ovoitis o lo que sea, nos puede llegar a producir alteraciones en el endotelio y en mucho menor medida, muy poquito, por capilares limbares, pero que salen del limbo pero no ingresan a la córnea, toman contacto y nutren, pero muy poquito. No olvidarnos principalmente que la nutrición está en más de un 90% dada por la película lagrimal precorneal. ¿Y cómo está dada la transparencia de nuestra córnea? Por lo que decía recién, por la disposición del colágeno. Este colágeno lo que hace es que disponerse o estar ubicado de cierta manera que permite la transparencia, pero además esto es un dato que también me parece interesante. La córnea está levemente deshidratada o tiene una baja hidratación. ¿Y a qué corresponde esto? Si nosotros tenemos una córnea, un tejido que afuera tiene lágrimas y adentro tiene humor acuoso, ¿cómo hace que no ingrese agua, o sea, y se pierda esta transparencia? Bueno, tenemos bombas que todo el tiempo, desde el epitelio y desde el endotelio, van retirando agua e impide que ingrese a la córnea. O sea, estas bombas son importantes, por eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso cualquier lesión en el epitelio hace que ingrese lágrima o agua y genere ese engrosamiento y ese edema. Y cualquier lesión en el endotelio también va a permitir el ingreso de agua y va a hacer que se engrose, que se torne gris. Por eso la importancia de recordar este concepto, por qué se hidrata la córnea y se pone color gris. Debemos recordar también que la bomba que tiene mucho más trabajo y una mayor función es la bomba del endotelio, ya que, como todos recordarán, trabaja en contra de un gradiente de concentración, porque tiene una presión de aproximadamente 18 o 17 milímetros de mercurio, la presión dentro del ojo más menos 5,
¿Qué signos clínicos nosotros debemos considerar siempre en una córnea? O sea, ¿cuáles son los signos clínicos de una córnea enferma? Pérdida de transparencia. La pérdida de transparencia, ¿de qué manera la vamos a notar? ¿Cuáles son los signos que van a generar la pérdida de transparencia? Uno es el edema, del que hablábamos recién, por ejemplo, una úlcera, nos puede llegar a un edema, que es lo que decíamos hoy. Hay un aumento del espesor de la córnea porque se lesiona esta bomba y hace que ingrese líquido y la vamos a ver de color gris. Es muy frecuente las lesiones del epitelio por un traumatismo, o por ejemplo en un glaucoma, en una uveitis, o en una herida, también podemos llegar a tener, por supuesto, pérdida de transparencia. En la uveitis y en el glaucoma, principalmente el endotelio. Otro signo de pérdida de transparencia, que acá nos va a estar hablando principalmente de cronicidad, es justamente la migración de los melanocitos desde el limbo esclerocorneal y conjuntival hacia la córnea. Esto siempre es a causa de procesos crónicos, como por ejemplo una queratoconjuntivitis seca crónica, un panus o signo de Uber-Reiter, o queratitis pigmentaria de los braquicefálicos del canto medial del carlino, por ejemplo, nos va a generar esta pigmentación, que es otro signo de enfermedad de la córnea. Infiltraciones celulares e inflamatorias, como ya dijimos hoy, no deben existir nunca. Estas son células inflamatorias que principalmente son linfocitos y son reemplazados por fibroblastos, que nos va a generar cierta opacidad. Como hemos visto, como todos se acordarán, hemos visto en entropión ese tejido de granulación que se había formado por esa agresión continua y crónica. Bueno, ese es un signo de infiltración celular. Con respecto a otro signo de enfermedad de la córnea, es la vascularización. Y acá también está bueno diferenciar los dos tipos de vascularización que vamos a tener principalmente. Los superficiales, acuérdense que como lo que dije hoy al principio, siempre es un signo de enfermedad. La vascularización es un signo de enfermedad y va a responder o a una lesión o una reparación. La vascularización puede ser superficial, como en este caso, a ver si podemos marcar, fíjense, perdón. Como en este caso, fíjense, doctores, son vasos largos, gruesos, que se ramifican. Estos vasos surgen de la vascularización de pie escleral y son gruesos, ramificados, y responden generalmente a alteraciones de la superficie de la córnea, como por ejemplo una conjuntivitis o una queratoconjuntivitis seca. Los vasos profundos son estos, miren doctores, forman un anillo generalmente a la unión esclerocorneal, son vasos cortos, generalmente no se ramifican, estos vasos no se van a ramificar, son rectos, cortos, y responden generalmente a alteraciones estromales o uveales. Fíjense que no se trata de una alteración superficial, fíjense la esclera como está bastante bien, levemente congestionada, por diferencia de la anterior, fíjense cómo está acá, y diferenciemos estos vasos largos que ya con una buena semiología de magnificación, nosotros ya podemos ir considerando si es una alteración de superficie o profunda. De estos vasos no se van a olvidar. Son vasos muy cortitos, no se ramifican, muy finitos, y no están hablando de un glaucoma, una uveitis, una endoftalmitis. Fíjense que, si bien parece la foto media borrosa, pero si miramos los pelos, podemos darnos cuenta que la foto es perfecta. ¿Qué es lo que notamos acá? Un edema de córnea, por supuesto. Hay un proceso inflamatorio. Podemos notar también acá abajo, fíjense que es hipopión,
como todos recordarán, igual lo vamos a ver bien clarito en uveitis, que son glóbulos blancos en cámara anterior. Aquí tenemos hipopión. Con respecto a las, vamos a empezar ahora a hablar de enfermedades de la córnea. Que yo considero que es una de las clases bastante más interesantes, porque el dueño del paciente es raro que no diga que venga con un glaucoma o uveitis. Siempre lo primero que va a notar es, o con una úlcera, lo primero que va a notar va a decir, fíjense que lo noto rojo, lo noto negro, lo noto blanco, que son generalmente las alteraciones que el propietario puede advertir, o algún tipo de secreción, o blefaropasmo o epífora por dolor. Las enfermedades de la córnea pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos los quistes dermoides. Los quistes dermoides son la presencia de piel, de pelos, fíjense como ven ahí, piel, pelos, ya lo vimos en alteraciones congénitas cuando vimos la primera clase, glándulas puede haber en un lugar no habitual. En este caso, en la córnea, muchas veces, la mayoría de las veces en el cuadrante lateral, o en la unión, o en el, sí, justamente en el canto lateral, fíjese, el canto medial, el canto lateral, en casi todo en el canto lateral, puede abarcar o no párpados, y muchas veces, la mayoría de las veces, está ocupando la esclera, la conjuntiva y parte de la córnea. Esto tiene resolución quirúrgica. Opacidades congénitas. ¿Qué opacidades podemos tener? Ligamento pupilar persistente. El ligamento pupilar persistente, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y lo vimos también cuando vimos alteraciones congénitas. Como todos recordarán, el ligamento pupilar persistente es un ligamento que durante la gestación, el cristalino se nutre de vasos que surgen del iris, de la uvea. Cuando antes de nacer estos vasos se atrofian. Cuando persisten estos vasos, vamos a tener la alteración que se denomina ligamento pupilar persistente. Estos vasos pueden llegar a unirse a la córnea y darme alteraciones congénitas de la córnea, porque es una opacidad congénita. Y lo mismo que decía yo en la primera o segunda clase. Fíjense que tenemos que diferenciarlo de sinequia anterior o posterior, porque son pequeñas alambrecitos, decimos, o ramificaciones que surgen no tanto del borde, sino un poquito, 1 o 2 milímetros posterior de la pupila, y se pegan a la córnea generándome esta opacidad. Esto lamentablemente no es quirúrgico, esto no se opera, y como habíamos comentado también, lo que tenemos que, esto puede llegar a perjudicar el trabajo o la dilatación o la miosis, o sea, la regulación del ingreso de luz en la córnea. Distrofia epitelial, que puede ser epitelial o estromal también. La distrofia generalmente se da en cachorros de menos de 10 semanas y muchísimas veces se resuelve solo. ¿Qué es la distrofia? Es un trastorno o estado patológico donde se afecta la función y la anatomía de un órgano, en este caso la córnea, a causa de una mala nutrición. Pero esto generalmente se resuelve. Como yo creo que ya lo había comentado, demos lo que le demos, se va a resolver, y si no le damos nada también se va a resolver. ¿Qué es lo que vemos acá como en esta foto? Además de ver esta córnea gris o blanca, fíjense esta tritiasis que no debe existir. Esta tritiasis no debe existir. Se ve como un aspecto esmerilado. Dentro de las patologías adquiridas, tenemos las queratinas.
¿Cómo venimos, Mila? ¿Bien? Perfecto, Andrés. Bueno. Bien. Dentro de las queratitis tenemos, ¿cómo se clasifica la queratitis, que es la inflamación de la córnea con todos los signos que vimos previamente? No ulcerativas o ulcerativas. Van a encontrar un montón de otras clasificaciones, ¿no es cierto? Pero esta es una clasificación que a mí me gusta en realidad como para dividir bien los temas y los tratamientos. La no ulcerativa puede ser superficial, como la queratitis pigmentaria del PUC, la queratoconjuntivitis seca, que es un tema que vamos a hablar. Queratitis superficial crónica, también la podemos encontrar como síndrome de Uber-Reiter, o también la podemos encontrar como queratitis crónica del ovejero o panus corneal. Queratitis punctata. La queratitis punctata es una queratitis que en realidad se da solamente en el dachshund de pelo largo, es muy infrecuente de encontrar, por eso no hay muchas fotos. Es una queratitis que es no ulcerativa, pero absorbe fluoresceína, y es la única queratitis, es levemente ulcerativa, se lesiona, es levemente ulcerativa, perdón, se lesiona, pero es la única queratitis ulcerativa punctata que se indica tratamiento con corticoides, porque es inmunomediada. Empezamos generalmente con algún corticoide y después podemos pasar a algún inmunosupresor, como por ejemplo ciclosporina, que lo habíamos visto, o tacrolimus. Las queratitis metabólicas, que muchas veces también son un dolor de cabeza, que la vamos a ver. Andrés, sí. Te hago una consulta. ¿La queratitis punctata se puede dar en felinos? No. No la encontré nunca y no figura en la bibliografía. No. Se da, imagínate, en caninos, y en esa sola raza es la única que se ve. Bien. Por si, no sé si es pregunta tuya o de otro, por si alguien preguntó, por ahí le De Romina, sí. Sí, y por ahí la puede diferenciar, porque en realidad, me imagino que lo habrá visto un montón de veces, más de todo hay que diferenciarla porque se ve como pequeños puntitos blancos que parece edema de Florida Spot. Pero es fluoresceína negativo, no hay signo de nada ahí. Y las queratitis profundas o estromales, que son queratitis ya complicadas, que ya afecta, como le dice la palabra ahí, la otra capa, que es la capa más gruesa, que dijimos que tiene queratorcito, y que tiene mucho colágeno. Vamos a hablar de la queratitis pigmentaria. A ver qué sigue ahí. Bueno, la queratitis pigmentaria, o podríamos decir también la queratitis del canto medial del PUC, es el resultado del depósito progresivo, o sea que esto es crónico, de pigmentos melánicos entre las capas superficiales de la córnea, a causa generalmente de estímulos irritativos crónicos. Yo lo leo tal cual porque ese es el concepto de la enfermedad, ese es el concepto, podríamos decir que es la migración de melanocitos que van directamente hacia la córnea a través de procesos crónicos irritativos. Predisponentes de la melanosis corneal. ¿Cuál es el predisponente? Parpadeo, esta raza, creo que el otro día lo conté, si no en otro grupo. El parpadeo de los PUC es totalmente defectuoso, generalmente no alcanza a cubrir toda su córnea, no alcanza a cubrirlo perfectamente. Por la lagoftalmía. Además, como creo que dije, en humanos parpadeamos aproximadamente 20 veces por minuto, los perros 5 a 10 veces por minuto y los PUC o los PAC 3 veces por minuto. Sensibilidad corneana es muy inferior y está relacionado también con lo que decía anteriormente. Al tener una sensibilidad corneana muy inferior
una disminución de las terminaciones nerviosas del trigémino, que es la rama oftálmica, hay menos estímulos, menos sensibilidad, menos parpadeo, menos reflejo del lágrima mimético, menos producción de lágrimas. O sea, todo tiene que ver con todo. Son neuroblefarones, lo que decía al principio, tienen un parpadeo incompleto, son aberturas palpebrales gigantes y no alcanzan a cubrir el párpado. Y como dijimos en la primera clase, el párpado, al no cubrirlo todo, no puede limpiar o generar ese barrido de toda la córnea. Entonces la córnea, esa protección mecánica que debería tener, no la está teniendo o la está teniendo de forma incompleta. Fíjense qué gigante que es esto, si bien lo estamos viendo, pero es gigante, gigante, y ahí tenemos la pigmentación. Trastornos de pestañas muy frecuentes, puede ser distriquiasis, o puede ser también, a ver si lo tengo más adelante, perdón. Bueno, distriquiasis, triquiasis es rarocilia ectópica. Yo agregaría acá, de suma importancia, la triquiasis, que la triquiasis son justamente los pelos que crecen no en un folículo normal, pero con una dirección equivocada, como en el caso de los pliegues del canto nasal del pug o del carlino, o también del bulldog francés. Disfunción de la película lagrimal precorneal, ya sea una queratoconjuntivitis seca, es una raza que está predispuesta a queratoconjuntivitis seca, es una raza que está predispuesta a la inflamación y protrusión de la glándula del tercer párpado. Por eso la importancia de siempre reintroducirla y nunca sacarla. Fíjense esta foto que buena. Canto medial, pigmentación total. Fíjense estos pelos, todo el tiempo aumentando. Fíjense acá cómo se ve perfectamente estos pelos del canto. También hay un leve entropión, no sé si lo nombro más adelante, pero aquí tenemos un entropión. Este paciente toda la vida ha tenido estos pelos y le ha generado esta pigmentación. Y fíjense cómo es euriblefarón, que es gigante, toda la parte expuesta de la esclera que no debería ser con una abertura normal o una abertura palpebral normal. Pliegue nasal, lo que decíamos recién. Fíjense este pliegue, doctores. Me está cubriendo una gran parte, todo este pliegue gigante acá. Esta foto está muy buena. Esta es una foto del doctor Pablo Sante, que me ha obsequiado. Fíjense cómo me está cubriendo y tocando la córnea todo el tiempo. Entropión nasal, que el que decía yo recién, fíjense aquí cómo se ve este pequeño entropión acá, pero se ve muchísimo mejor en las fotos anteriores. Todo el tiempo está tocando la córnea. Se puede dar combinaciones de todos estos trastornos, por eso la importancia de hacer Schirmer, de hacer una buena magnificación, la primera inspección sin tocar los párpados para evaluar bien si hay una abertura anormal, si hay un entropión, cómo están los pliegues y, por supuesto, siempre hacer Schirmer para evaluar la calidad de la película lagrimal precorneal. Predisponentes de melanosis corneal. Esto es importante, escuchen. Bueno, fíjense cómo se ve perfectamente. Este pliegue todo el tiempo me toca la córnea. Fíjense acá. Este pliegue hermoso que es característico del carlino. Otra característica, la estenosis nasal. Acá tengo una enfermedad de la córnea, fíjense, tengo vascularización, como dijimos al principio, no son vasos cortos de uveitis ni de glaucoma, son vasos largos, más gruesos, se ramifican, y este paciente la mitad del ingreso de luz ya no lo percibe. O sea, la mitad, toda esta parte aquí no va a ingresar nada de luz. Y como se acordarán también, todos estos pigmentos demoran muchísimo, van a demorar la acción de ciertos tratamientos, por eso hay que considerarlo, y también van a retardar su eliminación. Como preguntaba, voy a poner una campera, permiso, como preguntaba alguna de los colegas en el chat, si hay que modificar la frecuencia, frente a un pigmento, si yo tengo
tengo pigmentos y tengo que modificar la frecuencia del colirio. No, no hay que modificarla. Lo que sí tenemos que hacer